En el vídeo anterior hablábamos de la importancia de la lesión y de las alteraciones estructurales en patología. Sin embargo, esto solo nos proporciona información de la enfermedad en un determinado momento y en localizaciones muy concretas. A lo largo de las primeras décadas del siglo XIX, Alemania salía de un periodo en el que habían florecido los sistemas especulativos por la influencia de la llamada Naturphilosophie. La química y la física, mientras tanto, seguían proporcionando apoyo para la construcción de una patología científica. Ahora era necesario estudiar la enfermedad desde el punto de vista dinámico. Dos eran las posibilidades: investigar las alteraciones como procesos energéticos, estudiables por la física, y como procesos materiales, estudiables por la química. Karl Reinhold August Wunderlich, hijo de alemán y francesa, fue uno de los primeros en adentrarse en el primer campo. Veamos cómo. Wunderlich nació en 1815 en Sulz, junto al Neckar, en el suroeste de Alemania. Su padre era médico y trabajó en salud pública. Falleció en 1824. Con su madre y su abuela se trasladó a Stuttgart, donde finalizó sus estudios secundarios en 1833. Estudió después medicina en Tübingen, donde se ofreció una enseñanza todavía muy libresca. Terminó en 1837. Allí fue influenciado por Albert Friedrich Schell, un profesor que había estado en Francia e Inglaterra y que le recomendó que aprendiera percusión y auscultación, lo que hizo durante 3 viajes a Viena. Con otros 2 renovadores, Wilhelm Röscher y Wilhelm Griesinger, fundó el Archiv für Physiologische Heilkunde en 1842, donde clamó por una nueva medicina basada en la observación científica y en particular por la obra fisiológica de Johannes Müller. Uno de los artículos de la introducción llevaba el título sobre las deficiencias de la medicina alemana actual y sobre la necesidad de una firme orientación científica de la misma, donde decía: la medicina como ciencia empírica e inductiva tiene que vestir el mismo atavío y progresar con los mismos métodos que las ciencias físicas exactas. Prosigue: la medicina fisiológica, apoyándose en hechos comprobados, tiene que formular las leyes según las cuales el organismo vive y enferma, sana y perece. Estuvo un año en París, donde aprendió especialmente de Pierre-Charles Louis y también de Jules Gabarret, del primero el empirismo y del segundo estadística aplicada. Regresó a Stuttgart, donde presentó su tesis en 1838 sobre la nosología del tifus. De nuevo estancia en París y después, en 1840, se trasladó a Viena. Allí publicó el libro Vie en Paris, en el que realizaba un agudo análisis crítico y en el que comparaba la medicina que se hacía en ese momento en Francia y la que se desarrollaba en el área germánica. París era para él el lugar más adecuado para formarse. También se refería al renacimiento de la escuela vienesa en torno a 2 grandes figuras, Rokitansky y Skoda. Habiéndose habilitado en 1839 como profesor en la Universidad de Tübingen, pasó por asistente y luego por profesor sustituto. En 1846 fue nombrado profesor ordinario de clínica médica. Hubo reacciones en contra por parte del profesorado conservador y tuvo que interceder por él el ministro de Educación del Reino de Württemberg. En 1845 publicó Versuch einer pathologischen Physiologie des Blutes y el año siguiente comenzaron a ver la luz los 3 volúmenes de su Handbuch der Pathologie und Therapie. El libro sobre la fisiopatología patológica de la sangre es una muestra de que Wunderlich hizo investigación experimental de laboratorio.
El segundo indica que la fuente principal de su obra de investigación fue la observación y la exploración clínica. En 1850, Wunderlich aceptó una de las cátedras de más prestigio de Alemania, la de la Universidad de Leipzig. Allí estuvo a lo largo de 25 años, durante los cuales publicó una Geschichte der Medizin, una historia de la medicina, y su obra central, Das Verhalten der Eigenwärme in Krankheiten, o sea, el comportamiento de la temperatura corporal en las enfermedades, en 1868. Convirtió su servicio del Jakobs Hospital en uno de los más importantes de Alemania. Dio clases de patología y terapéutica, de psiquiatría y también de historia de la medicina. Wunderlich culminó el grueso de su trabajo sobre termometría mientras estuvo en Leipzig. A lo largo de 18 años, antes de publicar la obra Das Verhalten der Eigenwärme in Krankheiten, recogió datos del examen clínico de más de 25.000 pacientes, reunió miles y miles, quizás millones de registros de las lecturas de la temperatura. El análisis de estos datos produjo una veintena de trabajos sobre termometría, además del libro. Galileo ya utilizó el termoscopio que Santorius empleó con fines médicos. Aquí tenemos el termómetro o el termoscopio de Galileo, que se basa en la propiedad de que la densidad cambia en función de la temperatura de los líquidos. Aquí habría un líquido y aquí varias esferas que están rellenadas con líquidos de diferentes densidades. Entonces, cuelga de cada una de ellas pues un número que nos indica la temperatura. Bien, podríamos también identificarlo por esferas de distintos colores. Entonces, la que está más baja, más cerca de la base, es la que nos indica la temperatura. En este caso serían 18 grados. Boerhaave y más tarde varios médicos franceses y alemanes del siglo XIX se interesaron también por el termómetro. Sin embargo, el mérito de haber sentado de modo sistemático los fundamentos científicos de la termometría clínica es de Wunderlich, así como haber convertido el termómetro en un instrumento imprescindible de la práctica médica. Aquí vemos un termómetro de finales del siglo XIX o principios del XX, de mercurio, con la característica de que está acodado y con una escala de 33 a 44 grados centígrados. Este es un poco anterior, fabricado en Francia, con escala entre 34 y 43 grados y con una pequeña lupa deslizante que permite ver mejor la temperatura. Aquí más termómetros de mercurio y estos son de los años 70. Prohibido el uso del mercurio, estos son digitales. Utilizan circuitos electrónicos que convierten las variaciones de tensión en cifras que aparecen en un visualizador. Este funciona gracias a un termistor que varía su resistencia eléctrica en función de la temperatura. Por último, este termómetro infrarrojo Kasten de uso infantil de los años 90. En el contexto de la mentalidad fisiopatológica, Wunderlich se interesó por la fiebre, el signo más adecuado a una consideración energética y procesal. Buscó descubrir por vía experimental que las modificaciones de la temperatura en las enfermedades se hallan fundamentadas en una ley. Los principios de los que partió Wunderlich fueron dos: la constancia de la temperatura en las personas sanas y la variación de la temperatura en la enfermedad. Él recogió millones de registros, como hemos dicho. Trató de buscar regularidades en los trazados termométricos de las diferentes enfermedades. Los halló a pesar de que con frecuencia había variaciones que dependían de influencias accidentales. Por tanto, muchas especies morbosas se corresponden con tipos bien delimitados de temperaturas alteradas.
Wunderlich extrajo las curvas térmicas típicas del tifus abdominal, el exantemático, la fiebre recurrente, el sarampión, la viruela, la neumonía, la escarlatina y el paludismo reciente. Otras eran relativamente típicas, como la de la septicemia, rubeola y varicela, erisipela, amigdalitis, meningitis, reumatismo agudo, pleuritis, etc. El espectacular desarrollo de la microbiología en la segunda mitad del siglo XIX y la aparición de medicamentos eficaces contra infecciones a principios del siglo XX oscurecieron de alguna manera la excelente labor de Wunderlich. Mientras éste trabajó en el tema, el también alemán Justus von Liebig acababa de descubrir que el calor animal se originaba en los procesos químicos orgánicos, especialmente en las oxidaciones. Por otro lado, los trabajos de Meyer, de Joule y Helmholtz habían llevado a la formulación del primer principio de la termodinámica. Wunderlich falleció 4 años después que su hijo, en septiembre de 1877. Bien, como sabes, si te ha gustado el vídeo, le das un like y suscríbete gratuitamente al canal para su mantenimiento. Hasta la próxima.